Cuando es presencial es muy bonito, muy interesante por el equipaje que utilizamos. Y luego comenzamos con una de las patologías más comunes y en realidad es una exposición de fotografía para darnos cuenta el daño que nos puede producir una micosis. Entonces comenzamos a grabar, compañeros. Recording in progress. Buenos días, jóvenes y señoritas. Comenzamos hoy con el diagnóstico clínico y referenciado al laboratorio. El método que utilizamos es netamente electrónico para poner de manifiesto el tipo de lesión que existe y tener una aproximación del género y especie del hongo que vamos a estudiar o hacer el diagnóstico al paciente. Permitir el aislamiento al laboratorio, sugiriendo más o menos cuál es el hongo que estamos estudiando en el paciente. Identificar género y especie a través de la tecnología y luego establecer cuál es el mecanismo de la acción de los laboratorios. Nos vamos a referir directamente a las reacciones inmunitarias del hospedero y del huésped. La técnica. En el laboratorio ya hemos visto, anterior clase, la toma de muestra y el microcultivo de génesis, pero más adelante hay otros procedimientos que vamos a ver, que ustedes no lo van a hacer nunca, pero es necesario que lo sepan cómo se hace este procedimiento. Entonces, en el laboratorio se confirma el diagnóstico clínico de la micosis. Se hacen diferentes tipos de exámenes para su identificación de género y especie. En realidad, todo este mecanismo se lo conoce como estudio micológico o diagnóstico laboratorial micológico. En el consultorio, en la clínica, para hacer el diagnóstico rápido y no esperar 24, 48 o 7 días para identificar el género, se utiliza la lámpara de Wood. Necesitamos en el consultorio y generalmente en los establecimientos hospitalarios un cuarto oscuro, una lámpara de luz ultravioleta que puede emitir radiaciones desde 366 a 405 nanómetros y va a dar una fluorescencia que se reconoce el género del hongo. Esta lámpara de Wood no está permitido utilizar en los colegas o en las colegas embarazadas o presuntamente embarazadas. Está prohibido, no se debe utilizar por la luz ultravioleta. Pueden alterar las condiciones genéticas. Cuando estamos en un cuarto oscuro con nuestro paciente y la lámpara de Wood, podemos observar el color que produce el daño micótico. Esa micosis, si es microsporum, nos da este color. Si es eritrasma, nos da este color. Si es pitiriasis versicolor, nos da este color. Entonces, la intensidad del color depende de la cantidad de microorganismos micóticos que hay. Pueden ser suaves, como es, o intensos. ¿Por qué?
Resulta que los hongos, sea Microsporum, Erythrasma, Pityriasis versicolor, Cándida o cualquier otra, están compuestos por moléculas y por átomos. Y cuando la radiación ultravioleta penetra al átomo de la estructura micótica, esta estructura micótica absorbe energía, pero no la puede retener siempre. Así que momentáneamente la absorbe y eso hace que se movilicen los electrones de un nivel a otro nivel en la configuración electrónica de ese átomo. Y como eso no es indefinido, los electrones reaccionan, vuelven otra vez a su nivel de su órbita correcta. Y la energía absorbida es expulsada de ese átomo con diferente longitud de onda. La longitud de onda hace el color. Así, la longitud de onda ultravioleta es azul o violeta. El infrarrojo es rojo. O la luz visible es blanca o verde. Por lo tanto, ese es el fundamento de la lámpara de Wood. Médico o profesional que no esté embarazada lo puede usar. Pero si está embarazada, va a tener mucho cuidado. Aquí tenemos, y en toda lámpara de Wood, ya vienen los colores establecidos que pueden interferir en el diagnóstico. Por ejemplo, si en la lámpara de Wood iluminamos una zona y nos da un color amarillo, es una interferencia que nos va a dar las pieles grasosas. Si el color es naranja o en el rango del naranja, esa piel grasa puede contener acné de origen lipídico o de origen bacteriano. Si la lámpara de Wood le emite el color violeta en la piel, son pieles deshidratadas. Azul, piel normalmente hidratada. Marrón con manchas debido a la eumelanina o a la melanina. Y verde son varias condiciones que ya no están dentro de esta clasificación. Por lo tanto, si usted en el consultorio va a utilizar una lámpara de Wood, lea bien el catálogo. Estos colores pueden interferir en el diagnóstico micológico. Y hay explicaciones cuando hay fusión de una micosis con cualquier tipo de piel. No se olviden entonces siempre de leer este documento que es muy importante. Una vez que ya hemos conocido y hemos establecido estas normas de la lámpara de Wood, el resto es muy sencillo. Hay escalas que nos dicen si hay una tiña de cabeza y el color es verde bandera, como el verde de Santa Cruz, es un microsporum. Si el color que emite el daño donde está la alteración micótica es de un color amarillo o verdosa, es Fagus. Y si no hay coloración, la piel se torna el mismo color de la piel, ya sea grasosa, deshidratada, lo que hemos visto anteriormente. Es la presencia de tricofitos. La pityriasis versicolor la vamos a reconocer por la expansión del daño, es centrífugo. Y es de un color amarillo verdoso igual que este. Recuerden que estos colores es en la cabeza, donde hay pelo. Y la pityriasis versicolor es en la zona donde no hay pelo, en la zona magra. Entonces ya podemos diferenciar estos colores por
el lugar donde estamos aplicando la lámpara de Wood. Y si hay eritrasma, es de un rojo coral, un rojo opaco. Este es el diagnóstico inicial que podemos hacer en el consultorio médico. Conociendo género y especie, pues fácilmente se aplica el protocolo de tratamiento, que eso vamos a ver en otra clase, sobre los diferentes antimicóticos que utilizamos según el formulario terapéutico nacional. La toma de muestra. Otras veces nosotros no tenemos en el consultorio el cuarto oscuro, porque es una gran inversión tener un espacio bien sellado. Para tener 1 o 2 pacientes a la semana no es funcional. Entonces, en el consultorio podemos nosotros tomar las escamas, pelo, uñas, exudado, es decir, todo aquello que posiblemente tenga la presencia de hongo. Y luego lo mandamos a un laboratorio o a un consultorio donde tengan un cuarto oscuro. Normalmente todos los laboratorios de segundo y tercer nivel tienen cuarto oscuro porque ahí hacen técnicas de fluorescencia, inmunofluorescencia para Chagas, para la leishmania o para cualquier otra enfermedad infectocontagiosa. Pero hay laboratorios y hay consultorios que tienen estos lugares oscuros. Entonces a las escamas, pelo, uñas o el material que ustedes han obtenido de su paciente, lo someten a la lámpara de Wood y ya van a tener la idea de qué tipo de micosis tiene su paciente. Otras veces, y generalmente en los adultos mayores tenemos el inconveniente de la formación de cataratas. Y generalmente se debe a la presencia de hongo, el desarrollo de ese tejido adicional que hay en ese lugar. Entonces podemos con el lanza micótica hacer un raspado sobre la superficie de la carnosidad y ver si realmente hay la presencia de hongo. En ese caso no es necesario una cirugía, sino aplicarle una gota con el respectivo y la respectiva concentración del principio activo. Otras veces, y en muchos consultorios, tienen un microscopio. Esa muestra que se toma se coloca en el porta una gota de KOH o hidróxido de potasio al 30%. Se deja actuar 30 minutos y se observa con el lente 10 y 40. Una práctica muy sencilla que hacen muchos colegas para confirmar que es hongo. Porque muchas veces hay una descamación, hay una herida que no es precisamente hongo. Puede ser parasitaria, viral o bacteriana. Entonces con esto nos ayuda. Recuerda que cualquier escama o muestra, al ser sometida por el hidróxido de potasio, de sodio o lactofenol, disuelve todas las proteínas y solamente quedan las estructuras micóticas. Esto ya hemos visto en la clase de laboratorio. Todas estas son las soluciones que usa el laboratorio cuando no tenemos una confirmación de la lámpara de Wood. Entonces enviamos la muestra al laboratorio y en el laboratorio con estos reactivos hacen su diagnóstico. Allá hacen el cultivo primario, el microcultivo de génesis, la expansión del cultivo, el ozonograma, el simograma, el antifungigrama. Y en la práctica virtual del laboratorio voy a explicar en qué consiste todos estos procedimientos. En la anterior clase del laboratorio ya vimos que era el cultivo primario y el cultivo de génesis con microcultivo.
Posteriormente vamos a ir analizando esto para que estén informados del procedimiento y sepan cuando hay error o no hay error en un cultivo. Hay otros estudios especiales para el estudio micótico. Una vez obtenida la colonia del hongo que hemos aislado del paciente, podemos procesar las necesidades vitamínicas, si pueden sintetizar ureasa, inoculación experimental en animales, prueba de alergia o sensibilidad, aislamiento e identificación de hongos. Todo esto vamos a ver en los diferentes procedimientos de las próximas clases de laboratorio. Prevención. A ver, escuchen. Los hongos están presentes en la faz de la tierra porque son el servicio de limpieza. Pero muchas veces el humano no tiene buenas condiciones higiénicas y estos hongos colonizan el lugar, como vamos a ver enseguida. Y como es tanta la presencia de desechos y detritus, se queda, porque esos restos que se están deteriorando, oxidando, reduciéndose, es parte de la alimentación de los hongos. Por lo tanto, para prevenir una micosis, hay que tener buena higiene, lavar con lavado familiar, piel, uña, zona ungueal, pliegues interdigitales, aplicar algún antimicótico. Y en los hombres se recomienda lo siguiente. Usamos calzado y mujeres también. Eso hace que se mantenga la humedad a nivel de los pliegues interdigitales. Más el calcetín aislamos completamente y no hay capacidad de evaporación del agua. Ese acúmulo hace que se deterioren las proteínas y se libera el sulfuro, que puede dar sulfuro de sodio, potasio, calcio, depende, y es lo que olemos a pezuña. Todos los sulfuros de los metales alcalinos térreos es sulfuro. Entonces la solución para evitar esos malos olores es colocar una sustancia amortiguadora. Y cuando hablamos de sustancia amortiguadora, es una sustancia que oxida o reduce los componentes sulfurosos. Entonces usted no se olvide que una vez a la semana coloque una media cucharilla de bicarbonato de sodio en su calzado, lo golpea para que se distribuya completamente y ahí va a tener usted la solución de higienizar su calzado. No va a haber mal olor. El bicarbonato de sodio es hidrofílico, por lo tanto la va a concentrar el agua en su estructura. Y posteriormente se va a desintegrar el bicarbonato y usted no se va a transformar en dióxido de carbono y en agua que posteriormente se evapora. No se olvide, la prevención de los calzados, siempre utilice media cucharilla de bicarbonato de sodio si no tiene estos antimicóticos, pero se usa estos polvos o soluciones cuando hay presencia de hongos. Mientras tanto, no, use el bicarbonato. Hay que utilizar calzados ventilados en las épocas estivales. Colocar algún antimicótico al calzado y sobre todo evitar el calzado. Y nosotros es lo que más usamos cuando vamos a la cancha de fútbol. Nos olvidamos de nuestra chutera y nos presta el compañero sin saber qué tipo de hongo tienen eso. Y es un mecanismo. El pie de atleta que todos lo tenemos, especialmente los que hacen deporte.
Usar media y ropa de interior de alto contenido de fibra de algodón. El algodón va a absorber el agua y no va a retener en los pliegues interdigitales o debajo de los senos o en las axilas la humedad. La transpiración va a presentar humedad y es pues un caldo de cultivo para que se desarrollen ahí los hongos. No prestar ropa, toallas. Hay que ser bien privado en estos aspectos. Otra forma de prevenir una micosis, en el momento en que hay una alteración de la continuidad de la piel, una muerte celular, una descamación, irritación, picazón, inmediatamente limpie esa zona. Una torunda con alcohol, una torunda con agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, que vamos a ver enseguida un pequeño tratamiento ante estas cosas. No se olvide que si hace ejercicio tiene que bañarse todo el cuerpo, no la cabeza, el tronco y parte de las extremidades, y muchas veces nos olvidamos de los pies, que lo friccionamos con la parte inferior o superior del otro pie y ya está. No, hay que lavar con agua y jabón, limpiar las zonas interdigitales y secarlo bien. Generalmente este tipo de micosis pues se presenta en los pies, en la ingle, en las axilas, en cabellos, vellos genitales, etc. Bien. Esto es en cuanto al diagnóstico clínico rápido que podemos hacer en el consultorio médico. Ahora, veamos lo más